Bienvenidos a un nuevo diálogo online, esta vez con Lito Choda, mi pastor, el pastor de Sin Fronteras Central, alguien que admiro y quiero muchísimo. Gracias, Lito, por estar. ¿Cómo va todo por ahí? Uy, qué tremenda presentación. Eh, ¿Cómo están? Buenas a todos, qué lindos. Primero saludarte a vos, Pablo, sabes que te quiero muchísimo, que te amo en el Señor, que respeto mucho lo que sos y lo que haces. Y para mí es un privilegio compartir este diálogo con vos, esta conversación en este momento, así que voy a disfrutarlo mucho y vamos a disfrutar juntos este tiempo y ojalá lo disfruten aquellos que lo están mirando. Sí, amén, gracias, seguro que sí, gracias por el cariño y el afecto. Incluso desde antes de que yo sea parte de Sin Fronteras, siempre ustedes me han recibido vos con mucho cariño y, y valoración. Y ya me meto así a un tema que es el tema, bueno, de la reforma, pero recién dijiste lo que sos. Y más allá de lo que uno haga específicamente, en el caso mío, el tema del arte. eh, Esto de reformar, ¿no? Y la reforma, el cambiar nuestra mente, cambiar los paradigmas. Vos una vez me dijiste, no es que lo anterior sea malo, sino que sirvió en algún momento, pero hoy tenemos una revelación Dios nos mostró otra cosa y que vamos a ir por ese lado. Eh, y en esto de ser, porque recién me dijiste lo que sos. El tema de la nueva naturaleza, desde el tema de la reforma, ¿cómo somos ahora, Lito? ¿Qué me puedes decir de cómo somos las personas? Wow, qué bueno. Es un tema que me apasiona hablar mucho y creo que el mayor concepto que podemos tener es que nos seguimos reformando. Ah, bueno, Déjame, déjame ir un cachitín para atrás, cuando comienza toda esta reforma protestante, que obviamente hoy por hoy la cara más visible es Lutero, pero no fue el único. Hubo varias personas que se jugaron la vida para que comenzara un tiempo nuevo en lo que fue llamada la iglesia protestante, ¿no? Y ahí algunas palabras como las 5 solas de las que uno puede estudiar y nos hablan que es una sola fe, una sola gracia, una sola escritura, un solo Dios y un sacerdocio, y un solo sacerdocio, o las 5 solas, como se les suele llamar, la sola fe, sola gracia, sola escritura, solo a Dios la gloria y el sacerdocio universal de todos los creyentes. Ahí comienza algo muy importante que creo que con el tiempo lo hemos perdido. Hemos perdido esa identidad de quiénes somos, por eso quise ir un cachitito para atrás, bastante, me encanta. quiénes somos y qué hacemos. Porque durante mucho tiempo, para poder ser alguien, tuvimos que hacer bastante. ¿Por qué? Porque todo el sistema nos empuja a decir, bueno, sí, ok, vos sos Pablo Larrañaga, está bien, pero sos Pablo Larrañaga porque tenés una identidad o por lo que haces. O Claro. sea, ¿qué son más importantes? ¿Los cuadros que pintás o tu vida misma aunque no pintaras? Entonces ahí comienza algo que también en la iglesia de Cristo, estoy hablando de una sola iglesia a modo universal, un solo cuerpo, en diferentes congregaciones, es una de las palabras que vamos a hablar después, pero durante mucho tiempo fuimos importantes por lo que hacíamos. Fuimos importantes o le dimos mayor importancia a un músico, le dimos mayor importancia a alguien que sabía predicar bien, alguien que sabía liderar bien, más allá de lo que era como persona. Y creo que con el tiempo, y una de las cosas que personalmente he vivido una reforma, y la sigo viviendo porque todavía no llegué a la reforma completa, estamos continuamente siendo reformados porque continuamente el Señor va trayendo luz nueva a nuestras vidas. Entonces, hubo un cambio muy fuerte en mi vida con respecto al ser. Ajá, Y después comenzó el proceso del hacer, ¿no? Porque no solamente me puedo quedar en el ser. cierto. Lito, qué hermoso. Y esto que yo he notado de la reforma, porque ahí estamos hablando de lo que uno es, pero que al mismo tiempo nos volvemos más cristocéntricos cuando lo hacemos desde ese origen que vos mencionaste de las 5 solas.
no es que ahora, bueno, que tenemos una valoración más completa o más acertada de nosotros mismos, pero al mismo tiempo nos volvemos más cristocéntricos. ¿Por qué es esto? O sea, como que hablamos más de Cristo cuando, digamos, nos entendemos más sobre qué somos nosotros, pero terminamos hablando más de Cristo. Que algunos dirían, no, no, no hablemos de nosotros, no importa a nosotros, solo Dios, pero al final creo que el hecho también uno conocerse más, ¿por qué termina siendo más cristocéntrico? Porque justamente nuestra identidad es Él. O sea, Mm, durante mucho tiempo, creo que esto tiene que ver con la reforma, hemos vivido un evangelio antropocéntrico, en donde el hombre ha sido el centro. Y todavía lo vemos, y lo vemos con mucha fuerza. No estamos acá para criticar a nadie, sino para traer una realidad de la iglesia y poder ver un poquitito más, porque el Señor nos ha dado la gracia de ver, pero el hecho de que hayamos podido ver no somos más que nadie tampoco. Y necesitamos claro. seguir viendo mucho, ¿no? Por eso desde ese lado quiero hablar. Y la verdad que hemos transicionado y hemos pasado mucho a entender que Él es nuestra identidad. La Biblia nos dice que en Él somos, en Él nos movemos, por Él existimos, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y por su palabra todas las cosas subsisten. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Ahora, también es real que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Son en sí la misma esencia, son uno, que se van manifestando en diferentes tiempos. El Señor Jesús vino y dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Claro. Y entonces tengo que entender que si bien hoy estamos hablando más de Cristo y cada vez más hablaremos más de Cristo porque todas las cosas serán reconciliadas en Cristo y nuestra identidad cobró vida gracias a Él. Es por su gracia, es por su fe, porque en realidad ni siquiera es nuestra fe, es la fe del Hijo en nosotros. Entonces, qué mejor que hablar de Cristo significa que yo deje a un lado mi ego y entienda que yo soy lo que soy en Él. O sea, yo Ujú. existo y cobré valor gracias a Él. Entonces, si yo puedo afirmar mi identidad, y parece fácil decirlo, Pablo, pero sabes que nos encontramos con muchas personas dentro de una congregación que se hacen llamar y creo que son hijos de Dios, pero con una falta de identidad tremenda. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Si en Cristo soy nueva criatura, si Él me ha hecho nuevo, si realmente soy hijo de Dios, ¿qué otra cosa necesito para afirmar mi identidad? O sea, ¿hay algo más que ser hijo de Dios? ¿No será que nos hemos llamado hijos de Dios, pero en realidad no hemos tenido la esencia de que se nos revele lo que significa ser hijos de Dios? O sea, es tremendo. Yo trato de pensar a veces y de orar porque hay mucha gente que necesita ser afirmada en su autoestima, por eso hay Mm, tantos libros de autoestima, y durante mucho claro. tiempo también la iglesia, o una parte de ella, trató de afirmar mucho la identidad de la gente, quizás desde un lugar equivocado, quizás de un lugar almático, quizás decir, sí, vos podés, Pablo, vos naciste con un propósito, sí, pero es el Señor el que te dio el propósito, y no hay Tal- mayor estima o autoestima que decir yo soy hijo de Dios y juntamente con esas palabras entender lo que significa ser hijo de Dios. Porque, o sea, ¿quién puede tener problemas de autoestima si es hijo del rey? O Tal sea, cual. Sí. sí, escúchame, soy príncipe, viejo. De hecho, soy más, somos reyes y sacerdotes, pero eso lo dejamos para después. Entonces, Eh, el que tiene problema de autoestima, creo que no se le reveló, o de identidad, no se le ha revelado realmente lo que es. claro. A mí me choca, por ejemplo, cuando escucho eh, alguien que diga, ya sea en una oración, y sé que lo hacen desde un lugar como de humildad y eso es como bueno, pero creo que es desde un error, por ejemplo, cuando dicen nosotros, pecadores asquerosos, trapos de piso, inservibles, inmundos y no sé qué. Entonces yo digo, ¿cómo tiene lugar eso con que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos hijos de Dios? Eh, y ahora te pregunto también como pastor a vos, ¿cómo, no sé si la palabra es reconciliar, pero cómo
podés estar en paz o cómo trabajás el hecho de cuando, por ejemplo, aconsejándome a mí, ¿qué debería hacer yo si me encuentro en esta situación? De que por un lado estamos hablando de la identidad, de que somos una nueva criatura, nacidos del Espíritu, pero por otro lado con esta otra parte de los trapos de piso. O sea, yo que creo que son imposibles de desde dónde se están mirando las personas. ¿Cómo hago para acompañar a una congregación en un proceso de renovación, de reforma? Mira, yo creo que por eso te vuelvo a decir y quiero que las personas que están viendo, vos ya conocés el espíritu, me conocés a mí y te Y conoces a vos, pero quizás todos los que están viendo no nos conocen. Y es aclarar que no estamos hablando desde un lugar de superación, sino desde un cierto, lugar desde la humildad. Creo que las bien, personas que se siguen viendo como trapo de inmundicia hoy se están viendo sin la cruz, wow. se están viendo sin haber atravesado la cruz. ¿Por qué? Porque es verdad que eso en nuestra humanidad somos. Cuando el pecado entró en el mundo, no somos, o sea, no hay forma de calificar nuestras mejores obras, son llamadas trapos de inmundicia. Sí, es verdad, desde la humanidad, pero a través de la cruz, cuando nosotros cruzamos la cruz, cuando nosotros, o la cruz nos traspasa a nosotros, entonces ahí estamos hablando de una nueva creación. ¿Cómo puedo yo a esta nueva creación, a esta nueva vida en Cristo? De hecho, a mí me dice la que une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo tengo autoridad yo para decir que soy un trapo de inmundicia? Seguramente no se me ha revelado, no lo he visto. Ahora, los que lo hemos Claro, visto, vuelvo a decir, el apóstol Gustavo dice una frase que se le enseñó un apóstol amigo que ya ha partido con el Señor, y dice que aquel que ha tenido una mayor revelación es simplemente porque lo pudo ver primero, entonces enséñelo a los demás. O sea, verlo primero no significa que uno sea mejor, simplemente en su gracia el Señor se plació mostrarnos esto, pero sí es verdad que desde nuestra humanidad no hay forma de calificar. Jesús vino a demostrar eso. O sea, todo el antiguo pacto, todo era sombra, todo era figura de lo que había de venir. El tema es que algunos no han pasado la cruz, entonces siguen viendo en forma de sombra y de figura aquel que ya nos habita. Seguimos esperando a alguien que venga y nos transforme, cuando en realidad en nosotros, pero dentro nuestro, no nosotros, sino en nosotros, está el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. O sea, o sea, creo que estoy juzgando desde una posición equivocada al decir que sigo siendo un trapo de inmundicia. Por eso yo siempre digo qué importante es oír la voz de Dios continuamente. Y voy un poco a sí, las sombras. Abraham, sí. a Abraham Dios le pide su único hijo, no el hijo de la carne, no el hijo de la esclava, no el hijo de la ley, dice Gálatas, sino que le pide el hijo de la promesa. Entonces, cuando él va a sacrificar a su hijo, es verdad, él tenía certeza y fe de que Dios lo iba a resucitar, pero era matar a su hijo. Y Jesús, Dios le da una orden y le dice, ve y sacrifica a a tu único hijo, al hijo de la promesa. Y la verdad que hoy, si me lo pide a mí, yo comienzo a discutir con el Señor. La Biblia no dice que Abraham discutió, pero dice que se angustió, ¿sí? Se angustió, Claro. pero obedeció. Y dice que él sube y preparó todo y lo ató a su hijo, y cuando levantó el cuchillo y estuvo a punto de sacrificarlo por orden de Dios, escucha la segunda orden de Dios. Qué importante escuchar siempre la voz de Dios, porque Dios ayer pudo haber dicho una cosa, pero hoy pudo haber dicho otra cosa. Y Muy bueno, Dios no se contradice. O muy sea, bueno, ayer Dios le bueno. pide algo y hoy le dice no. Qué interesante y qué poderoso es poder cruzar la Wow. cruz y entender que el Espíritu Santo vive dentro nuestro y realmente no llamarnos trapo de inmundicia. Y a partir de que traspasamos la cruz, desde que está la nueva creación, desde que somos nueva criatura, cobra totalmente diferente un panorama para nuestras vidas. Qué hermoso me hacía acordar cuando eh, el Señor decía estas palabras de cuando decía no, porque el templo, las ofrendas, decía no, pero uno que es el que santifica el templo, el que santifica las ofrendas está acá. Todo eso pasa a un segundo plano, lo material, digamos.
que algunos hasta lo han idolatrado. Y esto de hablando de templo, el tema del templo, ¿cómo es tu idea cuando yo te digo templo? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Eh, y después, si me queda tiempo, te voy a hacer otra pregunta, ya me la estoy anotando, pero si te digo dos o tres preguntas igual tengo acá, que voy anotando mientras vas hablando, que me encanta y me apasiona esto. Eh, el tema del templo, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a esto? Mira, dijiste algo interesante acerca antes, acerca de que el lugar es santo y todo eso, ¿no? De hecho, Ujú. y ya voy al templo, ¿eh? De hecho, durante mucho tiempo hemos dicho la Santa Cena, cuando en realidad somos los santos tomando de la cena. Sí, O es sea, verdad, te digo la verdad, yo lo sigo diciendo. Esa, por ejemplo, yo todavía la sigo diciendo. ok, bueno, pero tendríamos que verlo porque no habla de la Santa Cena, sino de los santos. Gracias por ser sincero, igual nunca te lo escuché, No, no, Pablo. sí, Pero tal somos cual. los santos que si nos vemos antes de la cruz, jamás vamos a decir que somos los santos. Pero a través de la cruz fuimos regenerados, justificados y santificados. Son tres palabras que podríamos hablar largo y tendido. Sí. Ahora, no vamos ahí. Vamos al templo. La verdad que hasta hace unos años, a mí nunca me gustó decir templo, te soy sincero. La palabra templo yo no la utilicé, voy al templo. Sí utilizaba la palabra voy a la iglesia, ¿sí? Ok. Pero la palabra templo hoy por la mayoría es entendido. De hecho, vi varios flyers diciendo los templos están cerrados, pero la iglesia no está encerrada, ¿no? Un concepto a medias. ¿Por qué? Porque ni somos templo, perdón, o sea, no vamos al templo y no vamos a la iglesia. Yo nunca utilicé el concepto templo, pero sí el concepto iglesia. Vamos a la iglesia, ¿sí? Como un lugar físico. Y hoy por hoy vi varias de instituciones bastante importantes, vuelvo a decir, no es desde el lado para criticar, pero por ejemplo, No, flyers que decían, los templos están cerrados, pero la iglesia sigue abierta, la iglesia no está encerrada. Y en realidad no está bien, o sea, son auditorios, son salones. La Biblia claro. claramente nos dice que somos templo del Espíritu Santo, Mm. ¿sí? Que somos su iglesia. Y de hecho hay otro término, son tres términos que se utilizan más o menos de la misma forma, es la casa del Señor, la iglesia y el templo. Bueno, a mí Y el tema de cuando le dicen casa, a mí es como que, no, o sea, o todo es casa o nosotros somos la casa, o sea, claro, ¿cómo es eso de casa? O sea, a mí me hace como el cortocircuito cuando escucho también. bíblicamente, casa, iglesia y templo, o sea, si nosotros vamos a la palabra, nada de eso se refiere a un auditorio. Claro. Nosotros somos la casa del Señor, nosotros somos Ujú. su iglesia y nosotros somos el templo del Espíritu. No tengo todos los versículos para dártelos ahora, pero te puedo mandar todos los versículos. Sí, No me hay problema porque imagino. está todo eso justificado. Ahora, es verdad, de hecho cantamos, ven conmigo a la casa de Dios, ¿te acordás de esa Claro. canción? Que no te, Ah, es sí, hermosa y la recontra sí, canté, ¿sí? Pero en realidad sí. nosotros somos la casa del Señor, nosotros somos la iglesia. Ahora, es importante saber que más allá el concepto que utilizamos en la palabra, la idea no es juzgar, pero las palabras no son inocentes. Yo me he No, encontrado claro. cuando comenzamos a reformar todo esto y a tratar de hablar de la mejor manera, después hay un montón de palabras más que podemos tocar si querés o si no vamos para otro lado, pero es decir, pero siempre dijimos así. Bueno, claro, ese es el problema. ¿Por qué? Porque yo, aquel que no conoce a Dios todavía, le estoy diciendo, che, venite conmigo a la iglesia, ahí es donde está la presencia de Dios. Vení a Mm. conocer a Dios. ¿Dónde? A la iglesia. No, no, no. Acá está la iglesia, acá está, déjame que yo te dé a conocer al Señor. Lo que pasa es que muchas veces también, como no nos animamos a predicarle a alguien, porque no tenemos una vida acorde, decimos, bueno, vamos a la iglesia que ahí el pastor te va a hablar de Dios. Qué ¿Entendés? Lo interesante. hemos hecho, yo lo Sí, he hecho. Entonces son conceptos que deberíamos erradicar porque no son inocentes. Ahora, cambiar los nombres sin cambiar la esencia no tiene sentido. claro. Bueno, yo eso lo he visto en lo que es el mundo, por así decirlo, artístico cristiano,
que han habido propuestas, cambiar las formas, hacerlo más novedoso, más artístico, más, y que en realidad de base es todo igual, era lo mismo al final, solo que con otras formas por ahí, pero la esencia era completamente la misma, que al final termina siendo contraproducente, pues esto permite, creo, y que la gente, por ejemplo, se siga quedando en ese lugar, y ahí de paso me meto en el otro tema de no vivir ese sacerdocio que vos decías, no viven una vida acorde a esta identidad revelada, o a lo que dice el Señor después de la cruz de nosotros. ¿Cómo es el tema del sacerdocio de cada creyente? ¿A qué te referís con eso? Wow. Estamos entrando en temas que no nos va a alcanzar una hora y no me quiero hacer el sabio. La verdad que yo esto todo lo he aprendido y no lo enseñé hasta que no se me reveló. Y esto quiero Ah, dejar en claro también para el que lo escucha. Esto no es ahora, bailito. No, yo no soy el primero que dice esto, o bye Pablo, no somos los primeros que decimos esto. De hecho, seguimos una reforma constante. sí, No, sí, no te estoy diciendo con esto que ahora vayas a tu pastor y le digas, no se dice más esto. No, hay veces claro, inclusive vecinos, porque los vecinos me ven a mí y saben que soy cristiano de toda la vida, les he hablado, me dice, ¿a dónde vas? ¿A la iglesia? Sí, ¿qué le voy a decir? ¿Voy al auditorio? O sea, claro, no sí, sí, vamos, si ya comenzamos un discipulado, bueno, ahí es diferente, mirá, la iglesia somos nosotros, o sea, no es para cambiar una cosa por la otra. Muchos han cambiado coros o alabanzas por himnos y su vida no mm, cambió, y otros sí, porque han visto la esencia. Entonces, qué claro. importante es ver la esencia, y de hecho no me crean todo lo que están oyendo. Los que me están escuchando ahora, no me crean, vayan a investigar. Les pido que vayan a Bien, bien, investigar, a orar, que vean las es muy escrituras, no bueno. se van a encontrar con otra cosa. Y vamos a entrar en otro tema después del sacerdocio, si querés, el tema de alabanza y adoración. Mirá Altar, mirá lo que acabo de anotar. wow, qué Sacerdocio y bueno. abajo acabo de anotar adoración. Ah, lo acabo de Adoración, anotar. altar, son tantas palabras. Por ejemplo, bueno, vamos al sacerdocio primero. Sacerdocio, la Biblia nos dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes, Mm, ¿sí? Que Él vino a establecer que Él es el gran sumo sacerdote, ¿sí? Y no según el orden de Leví, o sea, no según el orden de Aarón, perdón, no de Leví, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, ¿sí? El sí, Melquisedec es figura y tipo de Cristo. De hecho, podemos ir un poco para hablar, pero no vamos a entrar ahí acerca de cómo Abraham diezma y todo eso, pero no vamos a entrar ahí. Y la ok. Biblia nos dice que Él vino a establecer, después si querés entramos, no hay problema, ¿no? Pero Él vino a establecer según el orden somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Entonces, Él nos estableció, hoy tenemos libre acceso y entrada al trono de la gracia, Y ¿sí? te interrumpo un Sí, segundo, pues justo ayer estaba hablando con un hermano de la congregación que él me mencionaba esto de Melquisedec, pero como que se lo aplicaba solo, en este caso, a mí por ser el pastor. Y yo le digo, no, pero esto no es ahora porque yo oficio o tengo cierto rol en cómo nos organizamos. Esto que está diciendo es para todos los creyentes. no olvides que venimos de una reforma que salimos, digamos, como protestantes del catolicismo, pero arrastramos vestigios muy grandes del catolicismo. Y una de las cosas es que el que escucha a Dios es el pastor o el líder, el que me guía es el pastor o el líder, en mi casa que venga el pastor y me ore, y no nos hacemos Claro. cargo del sacerdocio universal que Cristo nos dejó, nos introdujo. Entonces Mm, ahí es donde muchas veces como sacerdotes en nuestra casa no hemos sabido hacernos cargo de nuestros hijos y los llevamos a nuestros hijos a la iglesia para que el pastor o sacerdote nos claro. lo corrija, ¿sí? Entonces, qué importante es saber que ese concepto también de decir, no, mira, el pastor está más cerca de Dios, el sacerdote es el que interviene. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único mediador fue Jesucristo. A partir de ahí se rompe el velo. A partir de ahí todos tenemos libre acceso al trono de la gracia. Sí es verdad que tenemos diferentes funciones. O sea, Claro. hay funciones. El pastor, algunos no creen en lo que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, diáconos, ancianos. O sea, pero todos tenemos Biblia para establecer eso. Hoy igual no es el Sí, tema, sino que es un panorama general, pero sí, todos somos llamados sacerdotes, el hombre, la mujer,
nuestros hijos, o sea, yo a mis hijos les enseño, Qué o bueno. sea, que ellos no dependen de mí. Sí hay una impartición, sí hay una enseñanza, pero ellos tienen que hacer lo que me ven hacer a mí. O sea, yo hoy con mis hijos no le tengo que decir, basta, se van a leer la Biblia, tienen que orar. No, no, no. Ellos me ven a mí leer la Biblia, ellos me ven orar a mí y ellos se separan sus propios tiempos para leer la Biblia y para orar, entendiendo que son sacerdotes de sus propias vidas. Qué Son hermoso, qué quienes hermoso. administran y ministran al Señor. Nosotros aquí todos los días tenemos un devocional. Hoy, por ejemplo, le toca a Adri, mi esposa. Mañana le toca a Lucio, pasado a mí y después a Zoe. O sea, una vez por día, cada uno de nosotros vamos rotando y damos el devocional. Y vos tenés que Qué saber, hermoso. tenés que ver cómo fuimos enseñándolos, porque antes ellos leían una historia. Entonces mi pregunta era, ¿y qué te habló Dios? Y no, nada. ¿Y qué sacas de esto? No, nada, no sé cómo. Les fui enseñando y hoy por hoy te leen una historia y me dicen, Dios me habló esto, o Dios nos habla esto. Eso es entender el Excelente, sacerdocio del Señor en su excelente. vida. Ellos ministran al Señor, no necesitan que yo los ministre. Claro, sí, tengo años de experiencia, soy su papá, hay una autoridad en mí, hay una función en mí, pero de que Cristo crezca en ellos no es responsabilidad mía, es responsabilidad de ellos como sacerdotes, aunque tengan la edad que tengan. Qué Y hermoso. Me encanta. obviamente no tengo acá los versículos, pero te puedo mandar, o si querés, a lo mejor en 2 meses nos volvemos a ver y te doy todos los versículos en forma online. Pero Claro. el Señor, Hebreos es importante para marcar un antes y un después de lo que es el Antiguo y Nuevo Pacto con Hebreos. Hebreos es Claro, clave. claro. Y Hebreos significa cruzar. Hebreos, la palabra hebreo significa cruzar. O sea que Mm, todos somos hebreos y hemos cruzado la cruz. No tiene que ver con una nacionalidad. El hebreo es el que cruzó la cruz. qué hermoso, qué hermoso. Y escuchar la segunda orden del Señor, como hoy decías con el otro ejemplo. No queremos decir, no, lo otro no fue Dios. Sí fue Dios, pero bueno, ahora, y que uses a los niños, hoy en día que se habla tanto de inclusión, por ejemplo, que se habla de las mujeres, de cierto tipo de lenguaje, ¿qué más inclusivo que el Señor nos haya hecho sacerdotes? Como dice, ya no hay gentil, hombre, mujer, y me encantó que no haces ni distinción en que si es niño o no tu hijo pequeño, sino que ellos también tienen responsabilidades sacerdotales. Me encantó, me Sí, encantó, me encantó. es que es así, va a ir creciendo en ellos. Claro que tengo responsabilidad para enseñar, para impartir, pero la vida del Espíritu no va a crecer por lo que yo le enseñe, sino va a crecer por el lugar que ellos le den al Señor. Y la mujer también, la mujer tiene su parte es sacerdotisa en su casa. O sea, en funciones, claro, el hombre es la cabeza, pero sí, el hombre y la mujer son sacerdotes delante del Señor, ambos. Entonces, qué Claro. importante es que el hombre se haga cargo y que la mujer se haga cargo también de esto. Así que Y, nada, es un tema muy amplio para hablar, pero qué bueno que podamos pasarlos así rápido y que podamos generar también claro, esta inquietud de que la gente pueda buscarlo, pueda ir a leer, a sí, buscar, a pedirle que sí, el Señor le vaya revelando, porque hemos creído cosas, Pablo, que alguien famoso nos dijo. sí. Entonces, como alguien famoso nos dijo, hemos creído estas cosas, cuando en realidad no son bíblicas. Si Ujú. querés me meto en el tema de alabanza y adoración, ya que vamos para ahí. O sea, me encanta que haya salido esto, pues tengo unos temas ahí con cuestiones que por ahí están de moda, que sí creo que tienen que ver con el amor al Señor y como una pasión por Él y todo eso, pero creo que deberíamos tener tanto amor y tanta pasión como para frenar y decir, para, ¿qué esto que estamos haciendo? ¿Hasta dónde es bíblico? ¿Hasta dónde no estamos teniendo en poco la obra del Señor? El consumado es todo lo que Él nos abrió el camino cantando determinada, o sea, no niego que la gente ame al Señor cuando lo adora, pero me gustaría que el amor se manifieste no solo en canciones, sino por ejemplo, prestar atención a lo que estás a punto de decir ahora, sobre la adoración, la alabanza. ¿Cómo sería una adoración y una alabanza desde la perspectiva del nuevo pacto, del consumado es?
Hay un concepto que nos está atravesando desde hace mucho a la iglesia, digamos, y es que los encargados, como los levitas en el antiguo pacto, son los encargados de que descienda su gloria. Y eso ha potenciado y en algunos casos ha provocado bastante orgullo en los Sí. músicos. Y Ninguno de ellos tiene la responsabilidad, yo me considero músico, soy músico, ninguno de nosotros o de ellos tenemos la responsabilidad de hacer bajar la gloria de Dios. La gloria de Dios habita en nosotros y se manifiesta en base a medida que yo voy muriendo a mí mismo. Ahora es verdad, si yo tengo la presencia del Señor y el otro la tiene y me reúno, evidentemente se crea un ambiente, un clima muy interesante porque la presencia de Dios comienza a manifestarse. Yo creí también que porque tenía una buena semana de ayuno y de oración, el Señor iba a utilizar mi vida para hacer descender su presencia. Y eso no es otra cosa más ni menos que orgullo. Obviamente yo quiero que cuando predico, cuando canto, el Señor haga lo que tenga que hacer, pero que haga lo que tenga que hacer, pero no depende de mí que su presencia descienda. Su presencia lo llena todo y está en todos lados. El hambre de la gente por su presencia hará que Él se manifieste en una forma mayor. Lo que yo debo crear es dependencia del Señor en la gente. ¿Por qué hay tanta gente desesperada en este tiempo y sí o sí quiere congregar y quiere congregar? Porque nosotros, los pastores, le hemos creado mucha dependencia. Venga a recibir, venga que yo voy a orar por usted y usted esto. Sí está bien en un comienzo, pero después el Señor habla acerca de madurez y nos va llevando a la madurez. ¿Qué pasa hoy por hoy? ¿Necesitamos tener canciones en los live para que su presencia descienda? No. Hay veces que nos hemos llevado también por cuestiones sensoriales y vamos a discutir qué es lo que significa sentir la presencia de Dios. Entonces, claro. la mayor evidencia de presencia de Dios en la vida es la madurez de la gente. Entonces, yo tengo que llevar a la madurez a la gente que no se desespere por hoy no estar en un auditorio. Claro, yo también extraño, pero come del Señor, alimentate del Señor en tu casa, si después de todo está con vos ahí. Si después Sí, de todo sí, la sí. palabra de Dios está en tu casa. Entonces tenemos pastores incluso desesperados porque la gente hoy necesita atención espiritual. ¿Cómo? ¿Y qué hiciste todos estos años? ¿No le enseñaste a depender del Señor? Lo que pasa es Wow, que hay qué fuerte. sistemas que enseñan la dependencia. Bien. Y Jesús con los discípulos estuvo un tiempo, pero después los soltó. Y estuvo 3 años nada más. Y después dijo, vendrá otro consolador. Y ahí hay otro secreto, otro consolador. El primer consolador fue Jesús, pero que no podía estar en todos. Por eso les dice, va a Claro. venir otro consolador, que es el espíritu vivificante. Entonces, él asciende y es derramado el espíritu sobre toda carne. Ahora, a partir de ahí, tenemos el poder para alimentarnos solos, y esto no estoy hablando en contra a que la gente no congregue, al contrario, tiene que ir, necesitamos congregar, no podemos aislarnos del cuerpo, pero la vida del Espíritu tiene que crecer por nosotros, por alimentarnos de la palabra y la oración. Claro, necesitamos en un principio que se nos enseñe, depender, necesitamos mentores, necesitamos personas que nos guíen, y yo hoy sigo rindiendo cuenta. Mis padres espirituales son Gustavo y Karina Lara, y con mi esposa seguimos rindiendo cuenta porque estamos bajo autoridad. Ahora, el estar bajo autoridad no significa que yo tenga que pedirle leche, la mamadera, todos los días porque necesito una palabra del apóstol para ser alimentado, una palabra del apóstol Gustavo para ser alimentado. Claro. No, no, no. Eso es crear dependencia. Entonces, sí en un principio necesitamos acompañar a las personas, pero también tenemos que saber soltar. Jesús Claro. crecía en gracia y sabiduría hasta que Él fue lleno de gracia y de verdad. Así que yo, la verdad que los animo a que puedan crecer. Ahora, yendo al tema de la alabanza, mirá dónde terminamos. No es que seamos cesacionistas y que no creamos en el poder de Dios, ni en la profecía, ni en la revelación, ni en la sanidad, sino que Todo al lo contrario. contrario, como creemos tanto en la cercanía del Señor que nos habita, hasta se vuelve hasta natural y que eso fluye desde la simpleza. Y a mí como artista, por ejemplo, me encanta el show. A mí como artista me encantan las luces, el humo, los colores, la música fuerte, pero también entendí que no es necesario tampoco. O sea, eh, puede ocurrir todo y aún más
si uno tiene la revelación de la cercanía del Señor más que ir a buscarlo a un lugar específico. Tal cual. Lo que pasa es que es verdad, hay mucha gente que tiene que ir a buscarlo y se tiene que encontrar con él. Y eso es real. Yo siempre digo, ¿qué hago ahora? Porque durante mucho tiempo también por momentos sentí que entretenía a la gente, entretuve a la gente para que viniera, ¿sí? Y yo lo reconozco. Entonces, ahora no es tan mal el poder llamar la atención. Si tenés la capacidad de tener luces y un sonido que la rompa, bienvenido sea. El tema es que eso no reemplace la vida. Exacto, O sea, exacto. bienvenido sea si tenés luces. Yo el otro día miraba un programa en vivo de Joel Austin, de Sí, semejante auditorio, que estaba Joyce Meyer predicando, y yo digo, Dios claro, mío, ese auditorio, nosotros tenemos 4 luces de color, ¿entendés? claro. 4. Digo, Dios mío, lo que es la robótica, todo es impresionante, bienvenido. Es Ahora, lindo, que eso es no lindo, reemplace la vida, claro. En sí no ¿sí? está ni mal ni bien, está buenísimo en realidad, a mí me Bueno, encanta. si yo lo pudiera tener, lo pongo ahora. Si eso hace solamente que me entretenga y haga un buen show, pero no transmito la esencia, y ahí ya perdí la esencia, perdí el foco, Claro. perdí todo. Ahora, creo que está bien que tengamos personas que canten de forma excelente, ayudándonos a cantar. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo con excelencia. Pero no, Sí. no hagamos cargo a la persona que está sobre la plataforma, que yo vine un desastre, vine como quiere, y por favor, haceme descender la presencia, quiero sentir la presencia. No, por Dios. Creo que cada uno de nosotros es responsable de que la presencia de Dios vaya creciendo. Obviamente, por medio de nuestros líderes, por medio de nuestros pastores, con esto no estoy erradicando las No, autoridades. De hecho, dije que estoy bajo autoridad. Entonces es importante mantener eso, pero entender que Dios vino a manifestarse en nosotros y que Él anhela manifestarse en nosotros a través de una oración, a través de un milagro. O sea, seguimos teniendo milagros. El otro día tuvimos un testimonio aquí en Sin Frontera, una persona ha sido sanada de cáncer. O gloria sea, a no es Dios, que decimos, no, no gloria a te Dios. oramos. No, todo lo contrario, seguimos orando, seguimos, pero ¿qué pasa? Yendo al tema, son temas muy amplios, Pablo, y no me la doy de sabio en esto, simplemente uno empieza a hablar y se da cuenta que quiere decir otras cosas, y una de las cosas que quiero decir con respecto a la alabanza es que hemos mal entendido alabanza y adoración. Nos han enseñado, y aclaro esto, en el año 93, cuando Marcos Witt viene a la Argentina, yo sufro una transformación para bien de lo que eran himnos tradicionales a ese tiempo de adoración refrescante que tuve. Y tuve un cambio extraordinario, tuve un cambio de vida. No dejé de cantar los himnos, pero tuve un cambio de vida. No reemplacé coritos nuevos por coritos viejos. Hubo una esencia, una transformación en mi vida de entender eso, adoración. Ahora, nos enseñaban alabanza y adoración. Teníamos 6 canciones del lado A del cassette, 6 canciones Sí, rápidas, y dábamos vuelta al cassette y teníamos 6 canciones lentas. Alabanza y adoración. Se fue metiendo un concepto en nosotros que las alabanzas son canciones rápidas y adoración las canciones lentas. Después progresamos un poquitito más y yo enseñé durante mucho tiempo que alabanza es las manos de Dios, o sea, las obras, y adoración es cuando yo le canto en primera persona a Él. Por ejemplo, Cristo, yo te amo, eso es adoración. También fue un error. Si vos googleás, Pablo, y el que me está escuchando, por favor no me crea, vaya a googlear o vaya a una concordancia en este momento, en este instante, si quieren le doy 2 minutos y vayan a una concordancia y googleen en la concordancia lo que es adoración y lo que es alabanza en la Biblia y busquen versículos bíblicos. Ninguno, ni un versículo bíblico en la Biblia, versículo bíblico en la Biblia, lo vuelvo a aclarar y voy a ser muy insistente con esto, habla de canción. wow, La claro, es verdad. canción no tiene que ver Sí, con adoración. Todo lo que es cantado es alabanza. La alabanza sí, pero la adoración es, literalmente es postrarse, tirarse al claro, piso o sacrificio. No hay ni en los salmos, en nada hay adoración. Tengo todos los versículos bíblicos, pero les voy a hacer que trabajen, ¿sí? Porque si acá lo pongo en el page, me aparece porque eso lo tengo a mano, pero no lo voy a hacer. Si ustedes ponen alabanza en la concordancia, todo lo que tenga que ver con canciones tiene que ver con publicar mi canción, mis alabanzas, publicaré las alabanzas, las naciones te alabarán, y tiene que ver con hablar, con cantar. Adoración tiene que ver con rendición, con sacrificio y postrar. Eso es verdadera adoración. O sea,
¿La adoración puede incluir canción? Claro, siempre y cuando tengas una vida en el altar de un sacrificio continuo, siempre y cuando tengas rendición continua y siempre y cuando tu voluntad esté rendida y su voluntad sea expresada. Ahí es adoración. Por eso hablamos de una vida de adoración. ¿Incluye canción? Por supuesto. Es posible que en ese tiempo yo escriba una canción, pero no necesariamente el que canta esa canción está adorando, si es que no tiene una vida de sacrificio al Señor, o sea, de muerte continua al Señor y de rendición absoluta a su voluntad. Lito, qué hermoso, un montón de temas para... Y me gusta que siempre desde que profundizamos en el vínculo eclesiástico, por así decirlo de alguna forma, no quiero decir más después de tan buena explicación que hiciste, siempre me has dado esa libertad a mí de investigar, de buscar, de ser como, o de hacer lo que el Espíritu nos guíe, como Sin Fronteras Palermo también. Así que creo que lo que vos expresás hoy también va de la mano y es auténtico. Cuando vos decís vayan y busquen, es real, no es que, no es, no, pero espero que no busquen, no. Sé que todo lo que decís lo respalda con tus palabras y tu vida tal cual, al pie de la letra. Así que, Lito, gracias, gracias, gracias. Sé que muchos van a quedarse pensando, buscando, investigando y siendo liberados también, porque entender todo esto no te lleva al libertinaje, pero sí es realmente liberador. A mí me ha ayudado a enfocarme muchísimo en lo importante y en vivirlo de una manera sumamente natural y bella. Veo y disfruto más de su gloria, de su presencia, de sus milagros, de su palabra. Cuando cantamos juntos, aunque con este enfoque aún más, porque también ya uno los hace de otra madurez también. Así que gracias, Lito, por ser de tanta influencia positiva para mí y para tantas personas. Bueno, gracias, Pastor Pablo, gracias por permitirme esta oportunidad. Vuelvo a decir, no quieras, a los que nos están escuchando, no quieran erradicar las palabras ya en forma urgente, analicen, escuchen, pidan, oren que el Señor los guíe. Y por favor, Pablo, no dejes de orar por milagros. Sos una persona que Dios ha Amén. utilizado tus manos, ha utilizado tu arte para llevar milagros. Pero recordemos esto, el mayor milagro es la nueva vida, es la transformación que tiene la gente cuando realmente entiende el sacrificio de la cruz. Y en la cruz la obra fue completa, fue totalmente completa. El consumado es del Señor, es porque lo ha establecido y ya ha sido hecho. Así que nada, les animo a que puedan volver a la palabra. Dejen algunos libros de lado, dejen libros y vuelvan a la palabra. ¿Está mal los libros? No, para nada. Estoy escribiendo uno, de hecho. Pero por favor, dejen los libros de lado y volvamos a la palabra y a pedirle que el Espíritu Santo nos renueve. Y, obviamente, júzguenlo con autoridades, ¿sí? A mí, de la misma forma que te lo estoy diciendo a vos, Pablo, a mí me lo han enseñado y me han dicho, mirá, buscarlo en la palabra. Y yo fui a buscarlo en la palabra. Fui a buscarlo. Digo, no, pero si toda mi vida dije esto, a mí, yo lo entendí así, porque ni siquiera quiero echarle la culpa a quienes me enseñaron, porque muchas de las cosas que me las han enseñado correctamente, y además tengo que respetar porque era la luz, en la luz que tenían. Entonces yo no puedo juzgar la luz, pero sí, una vez que me llega la luz, soy responsable de la luz que me llega. Ahí sí. Así que nada, los animo, gracias por este tiempo, y después seguimos en contacto, y la verdad que obviamente que uno se apasiona y habla y hablamos de 1000 temas. Es lindo, pero abiertos, Pablo, tanto para la congregación, vos sabés esto, y si querés en algún momento, en un Zoom para la congregación, para explicar, para ayudar, estamos siempre para servir. Así que gracias por tu amor, por tu cariño de siempre, y nos vemos pronto. Lito, lo último, gracias. En redes sociales, ¿cómo te podemos buscar? Estoy en todos lados iguales, para no confundir a la gente. Lito Choda, que es el comienzo de mi apellido, L-I-T-O como Lito Nevia, con una sola T, Lito, C-H-O-D-A. Así en Instagram y así en Facebook y en Twitter también, pero la verdad que no utilizo mucho Twitter. Ok, dale, perfecto. Bueno, Pastor, Lito, gracias, muchas gracias y saludos a la familia. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, te amamos muchísimo como familia. Saludos a la tuya. Gracias, nos vemos. Chau, chau.